hemos atrapaleado el evangelio de Jesucristo en la tierra. Y el evangelio es simplemente cree en Cristo. Ya. Entonces va a tomarme alguien y me va a decir, te tiene que vestir así, te tiene que afeitar así, te tiene que caminar así. Quien transforma la vida del creyente se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya no lo están dejando trabajar en la vida del creyente. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde de una manera especial. Quienes habla su hermano HC, Hernán Cova. Y con este gran trabajo que Dios me encargó de predicar el evangelio a toda criatura. Y qué forma tan linda de predicar el evangelio por la internet. Porque a través de la internet el mensaje de Dios se va espalhando por todo el mundo y está llegando ahorita hasta tu casa. Amén. Este ministerio grande que nació en el corazón de Dios, embajadores del reino. Vuélvete un embajador del reino, reenviando estas predicaciones y suscribiéndote para más contenido como esto. Amén. Tengo un tema muy especial y el tema es una pregunta. ¿Ya eres libre? Ese es el tema. Ya tú eres libre. Yo quiero leer en el libro de Gálatas, capítulo de número 5. Yo quiero que busque una Biblia, por favor, y me ayudes a predicar en esta noche. También le hago esa invitación a mi familia, la familia Cova aquí en Brasil, que me ayude a predicar en esta noche, a llevar este rico mensaje de Dios espalhado por todo el mundo. Amén. Entonces prepárate. Gálatas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Amén. Dice así: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Amado, es muy importante nosotros entender esta palabra, que no es palabra de hombre, no es palabra de un filósofo, no es palabra de un abogado, es la palabra de nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y yo quiero que tú tengas en cuenta algo, el tema, ya tú eres libre. Y reiteradas veces he dicho para las personas que se congrega, esa pregunta también va con ellos. Y las personas que no se congregan, que todavía no han tenido una experiencia con Cristo, también le puedo preguntar en esta noche, ¿ya tú eres libre? Porque muchas veces cuando nosotros aceptamos a Cristo y entramos en la iglesia, entramos en la congregación, entramos en el local, muchas veces no nos enseñan estas palabras tan lindas. La palabra de Dios, ella es preciosa, es como oro, es como la plata. La palabra de Dios es preciosa. Y si nosotros empezamos a sondar en la palabra, vamos a ver un misterio glorioso. ¿Por qué, amado? Porque cuando entramos en la iglesia, cuando entramos en la congregación, se nos dicen diferentes cosas. Y una de las cosas ya te la voy a decir. Se nos dice que nosotros somos pentecostales. Sí, yo cuando comencé a congregarme, me enseñaron que yo era pentecostal, y otras personas que se congregaban en otro local, ellos eran libres. Entonces yo no podía entender, ni alguien me podía explicar la sencillez del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero es importante nosotros estar en el evangelio y ser bien instruidos en la palabra. Entonces, cuando yo creía que yo era pentecostal, entonces yo creía que otras personas eran liberales, eran demasiado libres para hacer cosas que ellos querían hacer. Entonces, cuando el conocimiento, cuando Dios abrió mi entendimiento, cuando Dios abrió mis ojos, entonces empecé a entender que ser pentecostal es una persona avivada, una persona que predica corriendo, una persona que cree en el poder de Dios, una persona que cree en la manifestación del poder de Dios. Pero cuando voy más allá, entiendo que la palabra Pentecostés quiere decir quincuagésima, 50 días, es lo que significa Pentecostés. 50 días o la fiesta de la semana o la fiesta de la primicia.
se hacían 50 días después de la Pascua. Se hacían 50 días después de la Pascua. Fue que llegó el día de Pentecostés y el Espíritu de Dios llegó sobre los cristianos. Pero no he encontrado en la Biblia a los discípulos de Jesucristo, a los discípulos de los discípulos, decir que ellos eran pentecostal o pentecostales, que ellos sentían la presencia de Dios y ellos predicaban el pentecostalismo. Y en ninguna parte de la Biblia sale que estas personas predicaban. Pablo no predicó esto. Santiago no predicó esto. Mateo no predicó pentecostalismo. Pedro tampoco. Santiago tampoco. Nadie predicó pentecostalismo. ¿Y cómo es que hoy nosotros decimos yo soy pentecostal? Oye, soy pentecostés de la cabeza hasta los pies. ¿Qué significa eso? ¿Qué doctrina es esa? ¿De dónde viene esa palabra? Entonces, pentecostal o pentecostés era una fiesta, era una de las 3 fiestas más importantes en Israel. Primero la Pascua, después de 50 días, Pentecostés, y eran fiestas una tras de otra. Y la tercera es los tabernáculos, y todos ellos o todas estas fiestas tenían un significado. Ahora, no vemos a los discípulos predicando esto, solo investigando en Google de dónde proviene la palabra Pentecostés en nuestros tiempos hoy. Y está en la boca de muchos pastores, está en la boca de muchos hombres de Dios y líderes. ¿De dónde viene esa palabra que nosotros a veces enseñamos a las personas a decir yo soy pentecostés de la cabeza hasta los pies, y hasta una música le sacaron? Nota, aquí investigando, dice que una iglesia metodista en Los Ángeles, California, esto es en Estados Unidos, en 1906 había un pastor y en la calle de Susa se manifestó una gloria tremenda. Y de ahí ellos dicen que son pentecostés porque creen que el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, vino una manifestación del poder de Dios tan tremenda como lo vino en California, Los Ángeles, en la calle de Susa, en 1906. Como hubo un mover del Espíritu, entonces ellos dicen el mismo Espíritu Santo que se derramó el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó, también se derramó en la calle de Susa, Los Ángeles, California. Entonces, de ahí las personas dicen yo soy pentecostés, y otros dicen yo no soy pentecostés, yo soy neopentecostés. Entonces, eso no es bíblico. Eso no es para enseñárselo a las personas. Eso no es para impartir y para ¿cómo explicar esto? Para imponer de que las personas digan yo soy pentecostés. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Porque yo crecí en una iglesia y me reservo el nombre de la iglesia. Yo crecí en una iglesia donde me enseñaban que las personas que decían que eran libres eran unas personas que se iban para el infierno. Y yo entraba en un autobús y decía buenos días o buenas tardes o buenas noches, Dios le bendiga. Y la persona que estaba en el autobús me decía amén, yo soy de la iglesia libre. Y yo le digo, yo también, sin tener conocimiento, yo le digo a ella, yo también soy libre. Claro, el apóstol Pablo predica en la iglesia de Galacia. Y el apóstol Pablo predica a Cristo crucificado y Cristo resucitado. ¿Qué acontece con esto? Cuando Pablo sale de la iglesia y sigue predicando y fundando la obra de nuestro Señor Jesucristo, entraron personas dentro de la iglesia de Galacia y le dijeron a las personas de Galacia, a los creyentes de Galacia, si ellos habían recibido a Cristo. Claro, ya lo habían recibido, ya eran salvos. Ellos entraron diciendo, ustedes todavía no son salvos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que circuncidarse. Por eso en el capítulo 5, versículo 1 dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, ellos eran unos esclavos. La Biblia no nos dice de qué esclavitud Cristo libertó a estas personas. Debe ser de los ídolos, o podía ser de la prostitución.
Y cuando Cristo los liberta y ellos tienen el conocimiento del perdón de los pecados a través de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, entonces llegan unos bam diciendo o predicando otro evangelio. Lo que dije al principio son cosas que no se deberían de predicar y de enseñar o de imponer sobre los creyentes. Diga que usted es pentecostal de la cabeza hasta los pies y las personas repiten y los hijos escuchan y repiten y las personas que lo oyen lo escuchan y repiten y todo el mundo es pentecostés. Ahora, ¿qué dice la palabra? El apóstol Pablo dice: está firme en la libertad con que Cristo los hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Segundo, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, nada vos aprovechará Cristo. Pablo predica el evangelio en Galacia y de repente llegan otros cristianos predicando algo que no le mandaron a predicar, enseñando algo que no le mandaron a enseñar. Y me temo de que muchas personas hoy en día están predicando, están hablando cosas que no le mandaron a hablar, están enseñando cosas que no le mandaron a enseñar. ¿Quién mandó a pastores y líderes a enseñar que son pentecostales de la cabeza hasta los pies? ¿En qué parte de la Biblia sale una enseñanza que nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, somos pentecostales de la cabeza hasta los pies? Ustedes pueden enviar su comentario, por favor, que yo le voy a responder. De acuerdo a la palabra, ustedes me van a responder o me van a enviar un comentario. Las personas que estaban predicando en Galacia estaban predicando no a Cristo, no salvación, estaban predicando circuncisión. Ahora, si ellos predicaban circuncisión, ¿qué estaban haciendo? Estaban esclavizando a los creyentes que Cristo ya los hizo libres. Entonces ellos venían poniéndole esposas en las manos. Ellos venían a imponerle cosas a los discípulos, a los creyentes, a los hijos de Dios. ¿Por qué esclavitud? Porque Cristo no los mandó a predicar eso. Por eso Pablo le dice a ellos: esté firme. Y me temo de que muchas personas hoy no saben lo que creen. Hoy escuchan una cosa y creen. Mañana escuchan otra cosa y creen. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. La mayoría de nosotros confiamos mucho en las personas que tenemos al frente. Que Dios bendiga a los pastores. Que Dios bendiga a las personas que están enseñando la palabra de Dios. Pero los creyentes, los hijos de Dios, nosotros los hijos de Dios, debemos pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento. El apóstol Pablo le habló a la iglesia de Efesios: despierta tú que duermes y te iluminará Cristo. Y me temo que hoy en día hay mucha gente durmiendo. Hay mucha gente poniéndose brava cuando escuchan una palabra que va en contra de la enseñanza que le dieron. Mano, si tú eres de Dios, tú tienes que reaccionar positivamente. Esta persona, Pablo le dice así: no se dejen circuncidar, porque si se dejan circuncidar, ustedes serán unos esclavos. ¿Sabe? Ustedes son libres, Cristo nos hizo libres. Y si Cristo nos hizo libres, no se dejen esclavizar. Y me temo de que hay muchos esclavos hoy en día. Gente, ¿tú quieres que Dios revele a alguien de que yo para entrar en la iglesia tengo que quitarme los bigotes? Eso se está predicando hoy en iglesia. Eso se está predicando hoy en congregaciones. Y mucha gente dice que Dios se lo reveló, pero no está en la Biblia. Entonces te está metiendo en un problema con Dios. Ahora, el hombre de Dios, el creyente, el hijo de Dios, si se afeita, se ve bonitico. Amén. Pero el día que no se afeite, entonces es rechazado por aquellas personas que impusieron estas cosas. Entonces cuando la gente entraron en Galacia y mandaron a circuncidar a todas las personas, en pocas palabras lo estaban esclavizando a voltar a la ley de Moisés. Y la ley de Moisés lo que trae es esclavitud. Entonces, si Dios nos libertó del mundo de la droga, si Dios nos libertó del mundo de la prostitución, nosotros vamos a llegar a la iglesia y vamos a ser esclavos de los hombres. Eita, gente, pelo amor de Deus, así no se puede. No podemos ser esclavos de los hombres. Cristo nos hizo libres. Entonces en Gálatas, capítulo de número 2, versículo 4, yo quiero compartir con ustedes esto. Capítulo 2,
versículo 4. Pablo, cuando estaba con los creyentes, Pablo le cuenta a los Gálatas en la carta, en el capítulo 2, versículo 4, lea conmigo, dice así: mas ni aun Tito, en el versículo 3, que estaba conmigo, él está contando cuando fue con Tito para Jerusalén, con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Cómo las personas sabían que Tito era griego y estaba sin circuncidarse? ¿Cómo? Vamos a verlo en el versículo 4. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. La gente entraba, yo voy ahí para el culto del apóstol Pablo, donde Pablo va a predicar, donde Pablo va a enseñar, y eran falsos. Tenían Biblia y eran falsos. Predicaban y eran falsos. Y hoy en día hay mucha gente igual que estas personas, tratando de esclavizar a los creyentes, tratando de esclavizar a los hijos de Dios. Gente, Cristo nos hizo libre. ¿Cómo que alguien va a decir yo soy libre? Y yo le voy a decir, no, yo no soy libre, yo soy pentecostal. Usted es alguien que Cristo libertó, gente. Cristo te libertó, Cristo te hizo libre. A los judíos los hizo libre de la ley, y a nosotros nos hizo libre del pecado y de la muerte. Entonces, si yo estaba esclavizado en la droga y Cristo me encontró, ¿Cristo me libertó de qué? De eso. Si alguien estaba esclavizado en la prostitución y Cristo lo libertó, es eso. Entonces, ¿cómo alguien va a venir y me va a decir, tú te vas a vestir de este color de ropa? Para tú entrar aquí y recibir enseñanza de parte de Dios, tú tienes que vestirte de amarillo. Todo el mundo tiene que vestirse de amarillo. Todo el mundo se ve bien bonito, excelente. Ole para mí. Gloria a Dios, lindo de maravilla. Ahora el problema es cuando tú no vengas vestido de amarillo y vengas vestido de blanco. Te metiste en problema. Porque quien mandó a vestirse de amarillo, el que mandó a que se vistieran de amarillo, a él no le va a gustar cuando tú vengas vestido de blanco. Entonces ya eres un esclavo. ¿Estás entendiendo? Entonces Cristo, cuando vino con la intención de libertar. De libertar. Si yo soy cristiano, si yo soy creyente, si yo soy hijo de Dios, yo soy libre. Tú eres libre. Tú sales a la hora que tú quieras con tu familia. Tú no puedes pedir permiso a nadie para salir con tu familia. Y hay mucha gente hoy en día como creyente, hijo de Dios, esclavo. Si esta gente que estaban en Galacia se dejaba circuncidar, entonces Pablo dice esclavo. ¿Está entendiendo? Si nosotros nos hacemos esclavos de los hombres, mira cómo dice el 4. De Cristo vos desligaste, lo que por la ley se justificáis, de la gracia habéis caído. Ellos estaban entrando en la ley y ellos dicen, Pablo le dice, de la gracia cayeron. Ustedes eran libres, ahora ustedes se hicieron esclavos. Versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El versículo 7 dice, vosotros estaban corriendo bien. O sea, ustedes estaban bien. Cristo lo había hecho libre. Mas hoy en día entraron en lugares donde ustedes no son más libres. Donde ustedes no son más libres. Donde ustedes son dominados por los hombres. ¿Está entendiendo? Donde yo tengo que vestirme como el hombre diga que yo tenga que vestirme y no según la palabra de Dios. Donde el hombre tenga que decirme cómo yo camino, sino según la palabra de Dios.
Entonces nosotros no estamos llamados a obedecer a hombres. Nosotros estamos llamados a obedecer a Dios y a su palabra. Si los hombres no quieren obedecer a Dios a través de su palabra, ¿cómo es que yo me voy a sujetar a un hombre de eso? ¿Estás entendiendo? Colosenses capítulo 2. Vamos allá. Colosenses capítulo de número 2. Versículo 19 en adelante. Del 20, más rápido. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Esta es otra persona. Pablo siempre defendía la libertad de los creyentes, de los hijos de Dios. ¿Estás entendiendo? Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no puedes manejar, no puedes hacer esto, no guste, no puedes tocar? Ese es el 21. 22. En conformidad y a mandamientos y doctrina de los hombres, cosa que toda se destruye con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en el trato duro del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Tienes que ponerte esto, tienes que hablar así. Hay gente dentro de congregaciones que ellos no tienen vida propia. Ellos tienen ropa, los cuales les mandan a poner, mas su corazón no está ahí. ¿Estás entendiendo? Hay gente santo por fuera y muerto por dentro. ¿Estás entendiendo? Hay gente que son vistas por los demás en la calle y dicen, yo no voy a buscar a Dios para estar así. No. Gente que eran bonitas y eran alegres de más, y cuando llegaron al evangelio, el evangelio no es así, amado. El evangelio es de libertad, no de libertinaje. Libertad, alegría, paz. Y hay mucha gente que están viviendo un evangelio de desgracia, un evangelio de ruina, un evangelio de pobre, un evangelio horrible. Y el evangelio que Pablo presentaba era un evangelio de verdad, un evangelio que nos empujaba para el frente, un evangelio que nos hacía vivir novedades de vida, un evangelio que cuando la persona hablaba con otro se reflejaba la alegría, la felicidad, la paz. Hoy en día no. Hoy en día la gente acepta a Cristo y ya están bravos con sus padres. Hoy en día la gente acepta a Cristo y ya están bravos con el mundo, porque ya ellos no son del mundo. ¿Y tú comes de dónde? Porque eso es lo que nos enseña. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros vamos para el cielo. Nosotros no somos de este mundo. Vestimos la ropa del mundo. Comemos la comida del mundo. Nos montamos en los carros del mundo. Gente, nos vayamos con el agua del mundo. Gente, estamos en el mundo. Nosotros los hombres hemos complicado el evangelio. Nosotros los hombres hemos atrapaleado el evangelio de Jesucristo en la tierra. Y el evangelio es simplemente cree en Cristo. Ya. Entonces va a tomarme alguien y me va a decir, te tiene que vestir así, te tiene que afeitar así, te tiene que caminar así. Quien transforma la vida del creyente se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya no lo están dejando trabajar en la vida del creyente. Porque hay hombres que se han levantado y ya tomaron la posición del Espíritu Santo. Y hay gente muerta con nombre de que vive dentro. Y entonces ya tú eres libre. Cristo quiere salvarte hoy y hacerte una persona libre. Yo no sé a dónde estás atado. Yo no sé lo que te tiene atado, que no te deja ser feliz. Pero te voy a decir una cosa. El Cristo que yo predico te puede hacer libre en esta noche. ¿Tú lo crees? Entonces envía tus comentarios. Queremos orar por ti y queremos orar por tu familia. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Chao. No te olvides que Shalom es paz. Chao.